va a partir Ricardo Sepúlveda, que es contador auditor de la Universidad Andrés Bello. Él es diplomado en tributación en la Universidad de Chile, ex consultor en Ernst & Young y es también fiscalizador tributario en el Departamento de Asistencia del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, Ricardo va a partir y le damos la palabra a Ricardo. Adelante, Ricardo. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, perfecto. Objetivo. El propósito de esta charla ya, como decía anteriormente, dar a conocer los nuevos regímenes de tributación que nos trae la ley 21.210, publicada en febrero de este año, ya del presente año. Bueno, vamos a hacer énfasis en las características de cada régimen, ¿cierto? La portabilidad de los antiguos regímenes hasta los de ahora. Vamos a hacer ciertos cuadros comparativos para que se entienda el concepto antiguo con el concepto nuevo, ya que estos son temas que van cambiando siempre con la nueva reforma. Entendamos que desde el año 1984 hasta el 2014 tuvimos 30 años de un régimen, ya, digámoslo así, donde se acumulaban rentas, ya, para ir haciendo una introducción ya en la materia. Luego tenemos la reforma del 2014, que se reforma de nuevo el 2016, ¿cierto? Y crea otros tipos de registros, crea otro tipo de tributación, y así es como se va avanzando la tributación en Chile. Y hoy día tenemos esta ley, ¿cierto? 21.210, modernización tributaria, que nos trae muchos cambios en IVA, en renta, en código tributario, pero acá nos vamos a enfrentar, ¿cierto?, a lo que son regímenes. Vamos a hablar de los plazos también y de los requisitos que se tienen que tener para ingresar a los nuevos regímenes. Como también mencionaba anteriormente, vamos a hablar del gestor de documentos, ya esta nueva herramienta que tiene el Servicio de Impuestos Internos para facilitar, digámoslo así, la vida del contribuyente, ya dejar que el tema de trámite, ir a la oficina y presentar tantos documentos sea un tema menor ya para los contribuyentes y solamente tengan que hacerlo todo vía internet. Por algo se llama modernización tributaria. Acá tenemos el índice de lo que va a ser un poco nuestra presentación, ¿cierto? Vamos a pasar por regímenes, cambio de régimen, aviso y plazo, y por último vamos a hablar del gestor de documentos. Esto ya es materia. Todas las empresas que inician actividades, ¿cierto?, ante nosotros, el Servicio de Impuestos Internos, ya, que desarrollan las actividades comerciales descritas en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. Esta tiene 6 numerales y en ellas se van dando distintos tipos de actividades, comercio, minería, educación, etcétera. Están obligadas estas empresas a declarar y pagar sus impuestos ya en cuanto a lo que dicta esta norma. Este tributo, ¿cierto?, se llama impuesto de primera categoría, ¿cierto?, y que claramente tiene influye el régimen tributario, ¿cierto? Como acá podemos ver en el esquema, el impuesto a la renta tiene dos grandes características, así lo podemos llamar, de cómo se diferencian, ¿cierto?, las ciertas rentas. Primero tenemos las rentas del capital, que son aquellas rentas que se graban con primera categoría, donde no prima el intelecto y el esfuerzo físico, ¿cierto? No como la renta del trabajo, que estamos hablando del artículo 42, número 1, número 2, de la ley de la renta, y del artículo 48, ya que estamos hablando de sueldos, de pensiones, de gratificación, etcétera, y del trabajo independiente. No nos vamos a enfocar en eso ahora, sino que solamente en las rentas del capital, es decir, un inicio de actividades con un monto X de capital, ya sea con maquinaria o con dinero en efectivo, y que se vaya a dedicar a la primera categoría. A partir de estas modificaciones, ¿cierto?, que nos trae la modernización tributaria, existe un régimen general, ya no como al 31 de diciembre del 2019, que teníamos dos regímenes generales, ya, que va a pagar este impuesto de primera categoría. Sin embargo, a lo anterior, de que haya un solo régimen hoy día, para ciertos contribuyentes la ley establece regímenes simplificados, ¿ya? Ahí vamos a ver por qué se le llama simplificados, a los cuales los contribuyentes podrán acogerse dependiendo del tamaño de la empresa y el modelo de negocio. Ahí vamos a ir viendo más adelante cuáles son, ¿cierto?, los detalles que se tienen y los requisitos que hay que tener para poder acceder a ser una pyme, ¿ya? O como lo llama la ley, el artículo pro pyme. Bueno, partamos de la base, creo yo. Se entiende que no todos deben ser entendidos en temas tributarios, y si bien se entiende, creo que siempre es bueno tener claro el concepto de lo que se está hablando, y en ese caso vamos a definir lo que es un régimen tributario, ¿ya?
Es un conjunto de leyes, de reglas y normas que regula la tributación de la actividad económica. Ya, yo siempre he dicho que en realidad el régimen tributario, a título personal, creo que mayormente afecta en realidad a los dueños de las empresas, ¿ya? Más que a la empresa como tal, porque si nos fijamos en la empresa como tal, el régimen tributario, el cambio que tiene de tasa no es mayor. Ya, por ejemplo, si nos vamos a antiguamente, la tasa primera categoría era única. Luego tenemos con la reforma del 2014 que el 14A, uno de los regímenes que también lo vamos a nombrar, ya para hacer un poco de historia, tenía un 25% de impuesto primera categoría versus un 27% que tenía el 14B. Entonces no vemos una diferencia de tributación de empresa. Lo que sí se ve una diferencia es la tributación de los socios de la empresa ya, y ahí es donde hay que enfocarse. Como dice ahí, por ejemplo, el régimen tributario va a influir en el tipo de contabilidad, en los registros que tenga que llevar la empresa. Esto quiere decir la obligación, ¿cierto?, que tiene la compañía, la sociedad, de llevar ciertos registros, la tributación de los socios, que yo creo que eso es lo más importante, ¿cierto?, la carga tributaria de los socios, y la determinación de la base imponible afecta al impuesto de primera categoría. Ahí vamos a ver más adelante cómo hay formas diferentes de determinar base imponible dependiendo el régimen tributario al cual se esté acogido, ¿ya? ¿Qué contribuyentes deben tener un régimen tributario? Bueno, ya habíamos dicho que los contribuyentes que posean actividad económica en la primera categoría, ¿cierto? Las personas que tengan rentas del trabajo o rentas independientes, ¿cierto? Ellos no tienen régimen tributario, ellos tributan en base al impuesto único de segunda categoría, ya sea por el trabajo o bien por la retención del 10%, hoy 10,75% de las actividades independientes. Ya esta retención que va a ir aumentando en el tiempo y que finalmente en realidad es simplemente un adelanto de impuestos, porque esas personas van a estar afectas al impuesto global complementario, que es el impuesto personal que pagamos todos los domiciliados y residentes acá en Chile. Los contribuyentes de la segunda categoría que van a tributar en primera ya son aquellos que están en sociedades de profesionales solamente. Pongo el caso, por ejemplo, un médico o un abogado, ¿cierto? Profesionales que emitan sus servicios con boletas de honorarios y actúen solos, como decía, van a aplicar retención y van a estar afectos al impuesto global complementario directo. No así si deciden formar una sociedad de profesionales, ¿cierto?, donde ellos van a poder tributar en primera categoría y por ende escoger régimen tributario. Ya. ¿Qué regímenes tributarios existen? Con existen me refiero a hoy, ya, hoy día estamos a, si no me equivoco, 24 de septiembre, ¿sí? ¿Qué regímenes tributarios existen hoy? Hoy día está el PROPYME general, ¿cierto? Descrito en el artículo 14D número 3. Vamos a ir viendo más detalles de qué se trata y requisitos. PROPYME transparente, este es otro, ya distinto al 14D número 3, y este está ubicado en el 14D número 8. Y luego tenemos el régimen general semi-integrado, ya, que se encuentra situado en el artículo 14, letra A, de la actual ley de impuesto a la renta. Los regímenes que se mantienen ya antiguos, que no son parte de esta charla, porque en realidad nos vamos a enfocar en lo que es nuevos regímenes, ¿cierto? Es renta presunta, ya, la cual se encuentra en el artículo 34 de la ley de impuesto a la renta. Aquellos contribuyentes también que no están afectos al artículo 14 como tal, como fundaciones y otras actividades sin fines de lucro, van a estar en la letra G del artículo 14. Y aquellos contribuyentes sin contabilidad, ya, que tributan en base a renta efectiva, pero sin contabilidad, llámese, por ejemplo, contratos de arriendo, ya, donde van a tener que solamente tributar por las ganancias que tengan en sus contratos, que tampoco es parte de esta charla. Bueno, seguimos la introducción. Vamos a ver un poco lo que decía antes. Me gusta hablar de arqueología tributaria, como se dice por ahí. Me gusta ese concepto porque cuando uno entiende el pasado, ¿cierto? Entiende mejor el presente y eso nos prepara mejor para el futuro. Hasta el 31 de diciembre del 2019 teníamos 3 grandes regímenes, ¿ya?, que nos había traído la reforma de la ley 20.780 y luego 20.899, 2014-2016 respectivamente, donde nos decía que teníamos un régimen de renta atribuida, un concepto nuevo en la legislación chilena que nunca se había visto en todos los años que tiene la legislación tributaria chilena, ¿cierto? La atribución de la renta, ya lo vamos a ver las láminas que vienen más adelante, este detalle para conocerlo un poco y cómo hoy día también nos sigue pegando un poco. Luego teníamos un régimen parcialmente integrado, también algo nuevo en Chile, ¿cierto? Acá empezamos un poco a
a entrar a los lineamientos de la OCDE, ¿cierto? Que están también como tributación internacional, porque empezamos a entender nuevos conceptos, atribución de renta, parcialmente integrado, ¿cierto? Son cosas ya nuevas en la tributación chilena, cuando nosotros solamente antes teníamos un régimen general hasta el 31 de diciembre del 2014, donde manteníamos la utilidad en el FUT, ¿ya? Y también teníamos un régimen PYME, ya, para la tributación simplificada de las empresas más pequeñitas, ¿cierto? Que también tenía ciertos límites de ingreso, tenía cierta composición societaria, ya, no cualquiera podía ser 14 TER, no así con el 14A y 14B, que cualquier contribuyente que quisiera hacer 14B podía hacerlo, no así con el 14A, y vamos a ir viendo más adelante por qué. Y bueno, los regímenes que están vigentes a partir del 1 de enero del 2020, ¿cierto? Va a ser régimen general semi-integrado, ¿cierto? 14A, que acá gráficamente se puede notar un parecido con el antiguo 14B, y vamos a ir viendo más adelante por qué no solamente se parecen gráficamente, sino que se parecen también en su composición legislativa, ¿ya? Y acá podemos ver también gráficamente que los nuevos regímenes ProPyme, del número 3 y número 8 del artículo 14, son bastante parecidos al antiguo 14 TER letra A, con ciertas diferencias que vamos a ir especificando. Ok, como habíamos dicho, era un poquito de arqueología tributaria. Hasta el 31 de diciembre del 2019 teníamos un régimen en el artículo 14A, ¿cierto? El cual era un régimen de tributación en base, partamos por decir que era contabilidad completa ya, con imputación total del crédito por impuesto de primera categoría, que afecta a los impuestos finales. Me refiero de los socios, quienes tributan en base a atribución de rentas. ¿Cuáles eran un poco las características de este régimen? Este régimen, como buscaba que la tributación de la renta fuera, ¿cierto?, en el mismo año comercial donde se generaban, ¿ya? Solamente permitía tener socios personas naturales, ¿ya? O sea, no podía ser que una empresa 14A tuviera como socio otra sociedad de otro régimen, ¿ya? Había solamente una excepción, que era cuando una empresa 14A, ¿cierto?, tenía encima un empresario individual, estas personas que actúan como empresario con su mismo RUT, que podía ser 14B, pero se iba a dar la casuística de que toda la renta líquida disponible que generaba hasta 14A se iba a atribuir directamente al global complementario del socio. Ese era el único caso donde podía una 14A tener, ¿cierto?, un socio con otro tipo de contabilidad o de régimen arriba, ya que siempre este régimen nos pedía tener personas naturales con domicilio o residencia en Chile, o bien personas jurídicas, pero con domicilio o residencia en el extranjero. Llámese así un contribuyente de impuestos finales. Para dejar más claro aún esto, ¿a qué se refería? Todas las rentas que se generaran en el año 1 se iban a tributar el año 1. Ya no funcionaba con esta modalidad que tenía el FUT, ¿cierto?, donde yo podía generar 1.000 el año 1 y resulta que como socio tributaba por mis retiros. Es decir, yo a lo mejor podía retirar 100 y reinvertía 900 en la compañía, ¿cierto? Entonces yo como socio iba a tributar por 100 con el derecho al 100% del crédito. Acá tenemos una diferencia porque había algo que se llamaba un poco en el mundo tributario, se le llamaba ficción tributaria, porque independiente que yo retirara o no retirara, todas las rentas que generara esta empresa 14A se me iban a atribuir directamente, ¿ya? Lo que para muchos fue un problema porque muchas veces, como sabemos que el régimen de contabilidad completa en renta efectiva, ¿cierto?, tributa en base a renta devengada. Entonces, si yo firmaba un contrato por 5.000 millones en noviembre de un año comercial, iba a tener que tributar por los 5.000 millones en ese mismo año y a lo mejor yo no lo había percibido. Entonces, se daba todo un tema y por eso que muchos contribuyentes optaron por el régimen parcialmente integrado, al cual me voy a referir en estos momentos. Bueno, como último, para dejar el 14A hasta el 31 de diciembre del 2019 como estaba, era que tenía el 100% del crédito. Si bien el contribuyente, persona natural o extranjero, contribuyente del impuesto adicional, tributaba por todas las rentas, ya en este caso por la renta líquida disponible, tenía el 100% de derecho del crédito, ¿ya? Vamos a ver que esto cambia con el artículo 14b hasta el 31 de diciembre del 2019. Bueno, parcialmente integrado. ¿Por qué se le llama parcialmente integrado? Porque a diferencia del 14A, donde había una integración total, ¿cierto?, de las rentas de la empresa con las rentas del socio, acá no. Acá tenemos una cierta diferencia,
una parcialidad, como se le llama, porque no todo el impuesto de primera categoría generado por la empresa iba a ser crédito para el socio. Ya este régimen de tributación, que también era en base a contabilidad completa, tenía, se le llama por ahí, para que se entienda mejor, un castigo al crédito, ¿cierto?, de un 35%. Es decir, si se generaba en el año 1 una renta líquida disponible, bueno, también en realidad tenía una diferencia, porque no era tanto por la renta líquida disponible, sino que este régimen parcialmente integrado tenía diferentes registros, ¿ya? En el 14A, para que también se quede más claro el concepto todavía, cuando nosotros tributábamos en el 14A, ¿cierto?, teníamos el registro RAP, ¿ya? El registro RAP se conformaba por la renta líquida disponible. El artículo 14B no. El artículo 14B tenía el RAI, ¿ya? Renta afecta a impuestos. Y este registro, ¿cierto?, se conformaba por un cálculo que había que hacer entre el capital propio tributario, ¿cierto? Menos la renta exenta, menos el capital aportado, actualizado, más menos sus aumentos y disminuciones, sumado esto a aquellos retiros o remesas que se hayan hecho en el año en forma anticipada, ¿cierto? Al mismo registro como tal. Entonces ya teníamos diferencias de cómo estos registros se iban armando. Y teníamos este registro SAC, ¿ya? El registro SAC, en el caso del 14A, no estaba, porque se entendía que todo el impuesto de primera categoría pagado por la empresa era completamente crédito para los socios en el año 1. El crédito generado en el año 1 era crédito del mismo año. Año 2, renta líquida disponible, se iba como crédito en el año 2. Y así todos los años. No así el 14B, porque recordemos que el 14B es un régimen que va a afectar los impuestos finales de los socios, pero que van a tributar ya no en base a este nuevo concepto de la renta atribuida, sino que en base a retiros, remesas o distribuciones. Es decir, que el RAI podía tener un cálculo, por ejemplo, de 2.000, ¿ya? Pero a lo mejor el socio retiraba 1.000, ¿ya? Y por ende iba a tener derecho al crédito por esos 1.000, pero con un castigo del 35%, ¿cierto?, de su SAC, que nos vamos a referir al SAC como el saldo acumulado de crédito, ¿ya?, donde se va acumulando, ¿cierto?, en el caso del parcialmente integrado, todos los impuestos de primera categoría que vaya pagando la empresa año a año. Entonces, las grandes diferencias que tenían estos dos regímenes generales, que digamos que al 31 de diciembre del 2019 existían, es la forma de tributación de los socios. En el primero era renta atribuida, ¿cierto?, este concepto de atribución. En el segundo era en base a retiro, ¿cierto? En uno tenía la posibilidad de reinvertir, en el otro también, pero iba a tributar igual, entonces había que escoger. Segundo, por la diferencia del SAC, y tercero, por la forma de determinar, ¿cierto?, los registros, ¿ya? Si bien ambos contaban con registro REX, registro de DAN y registro SAC, llámese REX, el registro de rentas exentas, el de DAN, esta diferencia entre la depreciación acumulada y la depreciación normal, ¿ya? Perdón, entre la depreciación acelerada y la depreciación normal, y el registro SAC, ¿ya? Estos tres registros eran relativamente iguales, ¿cierto?, en estos dos regímenes, pero teníamos esta gran diferencia entre el RAP y el RAI, ¿ya? Si ustedes lo quieren un poco comparar para entenderlo mejor, el antiguo FUT, ¿ya? Antiguamente las empresas llevaban su acumulación de renta en el FUT y ahora cambia, ¿cierto?, a este RAP y a este RAI, hasta el 31 de diciembre del 2019. Luego vemos este régimen, ¿cierto?, para más que nada enfocado en las pymes de tributación simplificada, se le llamaba, del artículo 14 ter, letra A, ya que este régimen simplificado, ¿cierto?, liberaba al contribuyente de muchas obligaciones tributarias, ya que sí tienen los otros regímenes con opción de contabilidad completa, obligación de balance, obligación de llevar ciertos inventarios, ¿cierto? Y bueno, ¿cuáles eran las características de este régimen? Tenía imputación total del crédito por impuesto de primera categoría, ¿cierto?, a los impuestos finales, al igual que en el 14A, y también tributaba en base a la atribución, ¿ya? Esta famosa palabra que incluso se agregaba en el artículo segundo de la ley de la renta, donde nos definen el concepto de renta, ¿cierto? El legislador nos dice que la renta son todas las utilidades, beneficios, incremento de patrimonio que tengamos, y luego nos dice qué tipos de renta hay. Tenemos renta de vengada, ¿cierto?, aquella sobre la cual tengamos un título de derecho. Tenemos la renta percibida, aquella que haya ingresado materialmente al patrimonio. Y luego se agregaba, ¿cierto?, esta renta atribuida, que decía que retiráramos, no retiráramos, percibiéramos, no percibiéramos, se entendía como una renta que teníamos, ¿ya? Y que esta nueva norma, ¿cierto?, la ley 21.210, publicada este año, elimina de frente, ¿cierto?, este famoso concepto de renta atribuida. Ya no existe en la ley como tal, pero sí, digo, nos sirve hoy en día para orientarnos
a cómo entender los nuevos regímenes que vamos a mencionar más adelante. La palabra atribución nos va a servir para entender más que nada la forma de tributar que tienen las empresas. Entonces teníamos que este 14 ter letra A se parecía mucho al 14A, ¿ya? En el sentido de que ambos tenían que tener contribuyentes de impuestos finales, ¿cierto?, sobre la compañía. Segundo, que ambos tenían el 100% de derecho del crédito, ¿cierto? Me refiero a crédito de impuesto de primera categoría para los impuestos finales de los socios. ¿Cuáles eran las grandes diferencias? En que el 14A era un contribuyente de contabilidad completa, con obligación de balance, con obligación de inventario, que practicaba corrección monetaria. No así el artículo 14 ter letra A, que tenía mayores facilidades, si lo queremos llamar así, ¿cierto? Que no tenía obligación de balance, que no tenía obligación de una contabilidad completa y más bien tenía esta situación de flujo, ¿cierto? De libro de caja, donde uno tributaba, ¿cierto?, por los ingresos percibidos y no devengados como lo eran la renta atribuida. Entonces ya habían ciertas ventajas, es decir, los contribuyentes tributaban por rentas que realmente tenían en su patrimonio y que por lo mismo teníamos ciertas restricciones para que ingresen, para que no cualquier empresa o gran empresa, cierto, digámoslo así, aprovechar de estos beneficios y solamente se enfocara en las pymes. Bueno, después tenemos el régimen general semi-integrado del artículo 14A. Ya estamos hablando de la modernización tributaria, ¿ya? Esta nueva ley 21.210 que nos trae nuestro legislador, la cual dice que, me voy a referir primero al régimen semi-integrado, que es este nuevo régimen general. Este régimen va a ser en base a contabilidad completa, ya como teníamos en el 14A y B antiguo, con tasa del impuesto de primera categoría de un 27% y con la tributación de los socios en retiro efectivo, ¿cierto? O bien esas distribuciones con imputación parcial del crédito. Por eso yo anteriormente nombraba que era un cierto símil con el antiguo 14B. Ya a este régimen se deben acoger todos los contribuyentes cuyos ingresos del giro y capital no les permita ser clasificado como PYME. ¿A qué se refiere? A que va a ser un régimen general donde si algún contribuyente quiere ingresar al ProPyme y no puede, ya porque tiene una cantidad de ingresos que no se lo permite, va a tener que sí o sí ser parte del 14A. Como ya especifiqué y los tiempos al parecer están un poquito acotados, voy a indicar que este régimen es bien parecido, es como una especie de mezcla entre el 14A y el 14B antiguo, solamente que más parecido al 14B por este tema de la integración parcial de su crédito. Igual está obligado a llevar contabilidad completa, está obligado a llevar los registros, ¿cierto?, de rentas empresariales, como lo son el RAI, el REX, el DEDAN y el SAC. Ahora vamos a enfocarnos en los ProPyme, ¿ya? El artículo 14D, este artículo es nuevo, ¿ya? Y nos trae dos regímenes diferentes en su número 3 y número 8. En el número 3, enfocado en micro, pequeños y medianos contribuyentes, ¿cierto?, que permite optar entre contabilidad completa o simplificada. Esto es un gran avance porque antiguamente el artículo 14D nos decía solamente contabilidad simplificada, ¿cierto? Y era la opción del contribuyente de llevar por su cuenta una contabilidad completa. Acá no, acá nos va a hacer elegir derechamente, o sea, le vamos a tener que decir al Servicio de Impuestos Internos, yo soy del artículo 14D ProPyme, número 3, ¿cierto? Y voy a dar una contabilidad completa, ¿ya? La tasa del impuesto en primera categoría va a ser 2 puntos porcentuales más baja que la del 14A, es decir, un 25%. Como bien sabemos, hace poco salió una nueva iniciativa de Hacienda, ¿cierto?, donde por los próximos 3 años tributarios la tasa de primera categoría va a ser de un 10%. Recordemos que esas son medidas transitorias, ¿ya? Porque en el futuro realmente lo que se queda es este 25%. La tributación de los propietarios va a ser en base a retiros efectivos, ¿ya? E imputación total del crédito por impuesto de primera categoría, salvo para aquellos socios que sean contribuyentes de primera categoría y no sean PYME, ¿ya? ¿Esto a qué se refiere? A que si tenemos 3 sociedades 14D, ¿cierto? Y llevan sus utilidades a una 14A, se entiende que ya no existe una integración total de esos créditos, sino que van a pasar al SAC con restitución de la 14A. Pasando al régimen ProPyme transparente, que está descrito en el artículo D, número 8, esto también está enfocado a micro, pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Con ciertas diferencias con el 14D. Estos propietarios tienen que ser contribuyentes sí o sí de impuestos finales, ya no así como el 14D que puede tener un 14A, por ejemplo, arriba. Estas personas, al igual que el antiguo 14D, son personas, ¿cierto?, con residencia o domicilio en Chile, o bien personas jurídicas con residencia en el extranjero. En este caso, la PYME va a quedar liberada del impuesto de primera categoría. Yo creo que eso es algo a considerar. Es decir, que no como el D3 va a tener que pagar sobre su renta líquida disponible un 25%. En el D8
existe una exención de la primera categoría y más bien la base imponible que se tenga se va a atribuir a los socios. Ahí donde yo hago el hincapié de la palabra atribución porque nos va a servir para entender cómo funciona este D número 8. El único régimen que se mantiene sin modificaciones es aquel descrito en el artículo 34, ¿cierto?, de la renta presunta, contenido en dicho artículo, ¿cierto?, donde nos da 3 actividades que también está en realidad hecho para cierto tipo de contribuyente, tiene ciertos límites de ingreso, tenemos el transporte de carga, tenemos la actividad agrícola y tenemos la actividad minera. No es parte de esta charla ahondar en ello, pero sí era importante mencionarlo. Nuevo régimen de tributación. Como les comentaba anteriormente, el semi-integrado, ¿cierto? Vamos a tener que sus mayores características son que tiene un 27% de tasa, aplica una imputación parcial del crédito, eso ya lo expliqué, ¿cierto? Donde no va a ser total el derecho a crédito que va a tener el socio de la empresa, y no existen requisitos excluyentes para este régimen, eso es importante decirlo, o sea, el contribuyente que quiera podría tomar este régimen 14A y por eso se le llama régimen general. Todos los contribuyentes pueden acceder a este régimen y sobre todo aquellos que por ciertas normas no puedan acceder a aquel descrito en el 14D. Las obligaciones que tiene este régimen son llevar los registros, ¿cierto?, descrito en el número 2 de la letra A del artículo 14. Esos son aquellos que ya había mencionado, ¿cierto? El RAI, el REX, el DEDAN y el SAC. Ya se van a encontrar liberados de llevar estos registros cuando no generen o perciban rentas exentas de los impuestos finales, ingresos no constitutivos de renta o cotización cumplida. Acá, hacer una explicación cortita de esto, donde ustedes van a preguntar, pero ¿por qué en alguna parte me obliga y por qué en otra parte no me obliga? Si usted tiene si usted tiene un registro REX con saldo, es decir, tiene rentas exentas de impuestos finales, o bien rentas con tributación cumplida, por ejemplo, el impuesto único y sustitutivo, o vengan rentas de un RAP, etcétera, se entiende que existe un orden de imputación. No es que uno pueda retirar las rentas como a uno se le ocurra, ¿ya? La ley nos dice a nosotros cómo tenemos que retirar, nos dice que primero vamos a pasar por RI, luego vamos a pasar por DEDAN, y ahí ya estamos afectos a impuestos finales, y luego vamos a pasar por REX, ¿ya? Donde ahí nos podríamos quedar en algunos tramos exentos de impuestos, ¿ya? O con ingresos no renta, ¿cierto? Entonces todos quisiéramos sacar o retirar los dineros del REX, porque así no estaríamos afectos a impuestos, pero no. El legislador nos dice, usted me va a sacar la renta del RAI, del DEDAN y luego del REX. Entonces, si uno tiene REX, se entiende que estamos obligados a llevar los registros, ¿cierto? Porque para llegar al REX, primero vamos a tener que pasar por el RAI y pasar por el DEDAN, en caso que se encuentre con saldo. Si uno no tiene REX, se entiende que todo tributa. Se entiende que cualquier retiro que yo tenga me va a tributar con derecho al crédito correspondiente, o no. Entonces, el legislador me dice, ¿para qué me va a llevar registros si me va a tributar igual? Esa es la única diferencia. Si usted no tiene REX, no lleva registros porque se entiende que todas las rentas que usted retire van a tributar con los impuestos finales. Respecto al régimen ProPyme, ¿cierto? Algunas características que ya habíamos mencionado es que tiene esta opción de la contabilidad simplificada ya, que también tiene la opción de contabilidad completa, pero es como atractivo para los contribuyentes, ¿cierto?, tener menos responsabilidades, digámoslo así, de poder llevar solamente un libro de ingresos percibidos menos gastos pagados y generamos una base imponible súper limpia, como así se le quiera llamar, ¿ya? No con ingresos devengados, con contratos, etcétera, ¿cierto? Tenemos solamente ingresos percibidos menos gastos pagados y se va a generar una base imponible de primera categoría, afecta a los retiros de los socios. Recordemos que estamos hablando del D número 3, ¿ya? Esto va a generar una base imponible donde los socios van a poder retirar, ¿ya? No funciona este tema de la atribución. Están afectos al impuesto de primera categoría, estoy mirándola ahora, con tasa del 25%, ¿cierto? Y sus propietarios van a tributar, como anteriormente les mencionaba, con retiro, remesa o distribuciones efectivas. Recordemos que este T número 3 tiene imputación total del crédito de primera categoría, ¿ya? El 100% del impuesto que pague la empresa va a ser crédito para sus socios. Al igual que en el 14A, están obligados ya los registros establecidos, ¿cierto?, en el número 2 de la letra A del artículo 14. Y también se van a encontrar liberados de llevar estos registros mientras no perciban rentas exentas, que es la misma explicación que acabo de dar anteriormente, la misma lógica. Los requisitos copulativos para hacer parte del ProPyme, acá donde es importante tenerlo claro, porque una empresa que hace inicio de actividades, ¿cierto?, en su capital efectivo no puede superar las 85.000 UF. Me refiero a que si una empresa que está haciendo inicio de actividades con 86.000 UF,
ya de capital efectivo no puede ser parte del 14D número 3 y por ende, ¿dónde se debe ir? Al 14A, por defecto. El promedio de los ingresos brutos, ya estamos hablando en tema de promedio de ingresos brutos, una empresa con historial, ¿cierto? Una empresa que se haya creado el año 2010 y estemos ahora situados en el 2020, va a calcular los ingresos promedio de sus últimos 3 ejercicios, ¿cierto? Y estos no deben superar las 75.000 UF. Ese es el límite de ingresos promedio que debe tener la compañía, la sociedad, ¿cierto? Para poder acogerse a este régimen ProPyme. En el futuro, ¿cierto? Va a poder solamente excederse una vez, ¿ya? Y no superar las 85.000 UF, es decir, si llega a las 86.000, se tiene que ir a la A. Si, por ejemplo, llega a las 85.000, ok, el legislador dice, manténgase en el 14D, pero si por segundo año consecutivo de nuevo me llega o me supera las 75.000, ok, usted se tiene que ir a la A de nuevo. Y no debe estar clasificado como un establecimiento permanente. Acá tenemos un ejemplo de lo que es una malla societaria, ¿cierto? Donde para el cálculo promedio se deben sumar, ya se deben sumar todos los ingresos de las empresas relacionadas. Acá vamos a tener que la sociedad A participa en B y en C en un 100% y que C participa en D en un 100%. Tenemos 20, 20, 50, 90.000 UF en total, ¿ya? Ya esta sociedad superó con creces incluso el límite de los 85.000 que permite un año. Por ende, todas estas sociedades van a ir a dar al 14A, ¿cierto? El conjunto de los ingresos que perciba correspondiente a las siguientes actividades que voy a nombrar ahora no puede exceder un 35% de sus ingresos del giro, ¿ya? Que son la explotación de bienes raíces no agrícolas, descrita en el artículo 20, número 1, renta de capitales mobiliarios, artículo 20, número 2, participación en contrato de asociación o cuenta en participación, y la posesión o tenencia a cualquier título de derechos sociales y acciones o cuotas de fondos de inversión. Si la empresa tiene entre sus giros cualquiera de estos que acabo de nombrar y que aparecen acá en la diapositiva, y eso le genera más de un 35% de sus ingresos, ya por la lógica de la ley se tiene que ir al 14A, no puede estar en el 14D. Algunos beneficios, ¿cierto? Es que declaran su renta con contabilidad completa, pero tienen la opción de la contabilidad simplificada, ¿cierto? Los ingresos percibidos menos gastos pagados, la tasa es menor a la del 14A, se permiten, ¿cierto?, todos los créditos disponibles en la ley para el impuesto de primera categoría, como lo son el crédito CENSE, por ejemplo. Otro beneficio es que las existencias, ¿cierto?, o insumos existentes al término del año ya no van a ser un activo, ¿cierto?, afecto a la corrección monetaria, sino que se van a conocer como gasto en el mismo ejercicio, ¿ya? Determina un capital propio tributario simplificado, ¿cierto?, que es diferente al capital propio tributario que teníamos antiguamente. Esta determinación entre activo y pasivo ahora va a tener una simplificación mayor, ¿cierto? Va a estar liberado de corrección monetaria, eso es bastante igual importante. Va a poder aplicar una depreciación instantánea al mismo ejercicio que adquiere un activo fijo, ¿ya? Es decir, va a poder llevar incluso a gasto todo el activo que haya comprado, ¿cierto?, en el año comercial. Se van a establecer normas especiales respecto a los ingresos y egresos, ¿cierto? Por si en el caso de que el contribuyente quiera acogerse a esta contabilidad simplificada, y también tiene normas especiales para determinar PM con tasas menores a las que tenemos convencionales, ¿cierto? El nuevo régimen ProPyme transparente, como ya decíamos, está pequeña y mediana empresa, ¿cierto? Donde los contribuyentes son de impuestos finales, eso hay que tenerlo claro. Acá ya nos pasamos al D número 8, ProPyme transparente, se le llama transparente porque tiene una transparencia tributaria de los impuestos, ¿ya? No es que uno vaya acumulando rentas, todo va a tributar en el mismo año donde se genera, y por eso que nos pide que tengamos, ¿cierto?, socios de impuestos finales en nuestra constitución y en nuestra vida como contribuyente. Y recordemos que en este caso la empresa va a quedar liberada, ¿cierto?, de la primera categoría, es decir, pago primera categoría para el ProPyme transparente, 0, ¿cierto? Toda la base imponible se va a atribuir a los socios. Determina un resultado tributario, ¿cierto?, como norma general, en base a ingresos percibidos y gastos pagados. Es decir, que ya no es como el D3 que tiene opción de contabilidad completa o simplificada. Acá derechamente es una contabilidad simplificada. D número 8, transparente. Como decía, los propietarios tributan con sus impuestos finales en base al resultado tributario que en el mismo año se genere, y la tributación de los propietarios se va a dar de la siguiente manera. Una empresa con un único dueño va a tributar por el 100% de la base imponible, y las empresas con más de un dueño, según se hayan acordado repartir las utilidades, ¿cierto?, en su escritura,
o bien si no hay acuerdo va a ser en cuanto a la participación en el capital enterado o pagado, en su defecto, al capital aportado o suscrito, ¿ya? Esos son datos que tienen que estar todas las escrituras de constitución de las compañías. Para este régimen PROPYME transparente, ¿cierto? Se deben cumplir todas las condiciones del PROPYME, ya que ya la habíamos nombrado, el límite de ingresos, ¿cierto? Los propietarios deben ser sí o sí contribuyentes de impuestos finales, global complementario en el caso de domicilio o residencia en Chile, impuesto adicional para los que no tienen domicilio o residencia en Chile. Las únicas obligaciones que tiene son llevar un libro de caja, ya, mantener el libro de caja al día, ¿cierto? Cómo se mueve el flujo de la empresa y realizar el control de los ingresos y egresos de acuerdo al registro de compra y venta como norma general, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios de este PROPYME transparente? Primero que todo, la liberación del impuesto de primera categoría, ¿cierto? Ya ahí tenemos un tema de flujo para la compañía, no impuesto de primera categoría, sino que va a atribuir todo sin crédito. Tiene una propuesta de declaración de renta, ya esto también es nuevo, nunca había existido que el Servicio de Impuesto Interno hiciera una declaración de renta, ¿cierto? Como propuesta. Acá va a tomar como base lo que es el registro de compra y venta, pero recordemos que siempre tenemos que complementarlo, porque a lo mejor nosotros pagamos algún contrato por ahí de arriendo, a lo mejor también tenemos por contrato algunas ventas, entonces todo eso hay que ir agregándolo a el libro de ingresos y egresos, ¿cierto? Lo que nota el servicio solamente es un lineamiento en cuanto a la información que tiene en línea. Determina una base imponible simplificada, ¿cierto? Según ingresos percibidos y gastos pagados, ya eso es, lo he repetido hartas veces, pero es importante que quede bien claro. Y al igual que el 14D número 3, el PROPYME transparente, que está en el D número 8, está liberado de aplicar corrección monetaria y practicar inventarios, ¿ya? Es decir, va a llevar a gasto todo lo que son sus materiales, materias primas y todos estos activos que hasta anteriormente, hasta el 31 de diciembre del 2019, había que llevar como activos en la contabilidad y había que aplicar corrección monetaria, ¿ya? Aplica una depreciación instantánea, ¿cierto? Es activo fijo y, como decía anteriormente, la existencia de insumos se van a llevar a gasto en el mismo año. También tiene tasa fija de ppm y también con un beneficio de ser bajísimo, ¿es cierto? Va a determinar un capital simplificado, al igual que el 14D número 3, siempre y cuando tenga ingresos superiores a 50.000 UF y va a estar totalmente liberada de llevar registros empresariales, no como el 14A y el 14D número 3, este 14D número 8 no está obligado a llevar registros empresariales por la única lógica de que no acumula rentas, ¿ya? Bueno, ahora lo voy a dejar con mi compañero Gonzalo, que va a hablar de los cambios de régimen y gestor de trámites. Muchas gracias.